cuando me enteré de que el alfa de élite, Oscar, se había comprometido, yo estaba mirando con la mente en blanco el test de embarazo sobre el lavabo. 2 rayas. Pero lo sabía bien, un omega insignificante como yo no tenía derecho a tener un hijo de Oscar. Yo solo era su medicina, una herramienta de alivio, a su disposición. Sé que Oscar nunca diría esas palabras, su educación no se lo permitiría. Pero, ¿qué importa? En el fondo, eso es exactamente lo que piensa. Estaba tan triste que las lágrimas empaparon el test de embarazo. No. Toc, toc. Llamaron 2 veces a la puerta, seguidas de un breve silencio. Aunque no dijera nada, sabía que era el mayordomo. Él solo venía por una razón, el periodo de sensibilidad de Oscar se había adelantado y me necesitaba. Un momento, dije. Tiré a la basura el inhibidor que no había terminado de inyectarme y abrí la puerta. Tal como lo imaginé, era el mayordomo. Vestía un traje impecable y su expresión seguía siendo tan fría como la primera vez que lo vi. Ve a la habitación del joven amo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Asentí en silencio y subí desde el sótano oscuro hasta el segundo piso, al cuarto de Oscar. Uno de los guardaespaldas abrió la puerta para mí y luego se retiró. La habitación de Oscar estaba aún más oscura que el pasillo. Las gruesas cortinas bloqueaban toda la luz. Solo una pequeña lámpara de noche proyectaba un resplandor cálido y tenue. El olor de su feromona era tan denso que invadió de inmediato mis fosas nasales y vías respiratorias. Sentí las piernas flojas, incapaz de sostenerme, entorné los ojos y me apoyé en el armario para estabilizarme. La feromona de Oscar era única. Olor a tormenta inminente. Siempre que la olía, era como estar atrapado en un remolino, con nubes negras encima y el viento golpeando por todos lados. Una sensación de ser devorado, destruido. Fría y sombría. Siempre opresiva y agresiva, igual que Oscar. Lástima que en su periodo de sensibilidad, esa feromona se descontrolara y tomara el control sobre él. Lo atormentaba, haciéndolo acurrucarse en la cama, sufriendo intensamente. Llevaba un bozal especial para no morder, y me miraba con ojos feroces, como una bestia lista para atacar. Su camisa de diseñador estaba empapada en sudor, pegada al cuerpo, marcando cada línea de sus abdominales. Tragué saliva sin darme cuenta. Aun con el parche inhibidor caro, mi nuca empezaba a arder. La glándula latía con fuerza. La feromona dentro de mí gritaba sin parar. Como si en cualquier momento fuera a romper el parche y enredarse con la feromona agresiva del alfa en el aire, hasta el final. Sabía perfectamente a qué venía. Sin dudarlo, me quité el parche inhibidor. Oscar levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, que normalmente eran fríos como el hielo, ardían ahora de un rojo intenso. Apretaba las sábanas con fuerza, el ceño fruncido, como si la poca razón que le quedaba estuviera luchando con el deseo. Un momento después, agarró un adorno de la mesita de noche y lo estrelló contra el suelo, gritándome entre dientes. «¡Lárgate! ¡Fuera de aquí!». La primera vez que lo consolé, su reacción fue mucho más violenta que esta. Así que no tenía miedo. Mientras desabrochaba mi camisa con soltura, avancé paso a paso hacia él. Su feromona me envolvió de inmediato, como una ráfaga de viento acariciando cada centímetro de mi piel. Un destello blanco nubló mi vista. Oscar me empujó al suelo. Una vez más, su feromona venció su razón. Rasgó mi ropa con brutalidad y, a través del bozal, mordió mi nuca. El frío de ese contacto me hizo estremecer. El aroma a tierra húmeda, mi feromona, explotó sin control. Tan baja y miserable como yo. Las 2 feromonas se enredaron violentamente en el aire. Oscar soltó un gemido que rozaba el dolor, y me cubrió con su cuerpo, sin contenerse. El placer recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica. Me mordí los labios, los dedos hundidos en la alfombra, aguantando a toda costa para no soltar ni un gemido. Mis lágrimas solo lo volvían más salvaje. Donde el bozal no podía morder, lo reemplazaba con la yema de sus dedos acariciando mi glándula.
Un dolor desgarrador subió desde el vientre bajo, como si una cuchilla al rojo vivo me estuviera abriendo. La vista se me nubló del dolor. Así que, esto era lo que dolía, una penetración sin marca previa en el canal reproductor. No me quedó más remedio que suplicar. Sácala, me voy a morir. Pero Oscar, fuera de sí, no me escuchó. La feromona lo dominaba por completo, y me hundió la cabeza contra la alfombra. El mundo se volvió borroso. No supe cuánto tiempo estuvimos así. Pero sí sabía una cosa, él no me amaba. Cada contacto íntimo no era más que el instinto de un alfa en su periodo de sensibilidad, una atracción natural entre él y yo. Y esa atracción no venía de la voluntad de Oscar. Ni tenía nada que ver conmigo. 2. Cuando desperté, estaba en una habitación del sótano. Durante estos 3 años, después de cada vez que lo calmaba, Oscar siempre me echaba al recuperar la consciencia. Nunca hubo excepción. Oscar me desprecia, a pesar de que llevo 3 años a su lado. Es una persona extremadamente disciplinada, detesta todo lo que escapa a su control, como por ejemplo, las feromonas que no puede dominar. Por el desajuste en sus feromonas, su periodo de sensibilidad estalla con frecuencia, volviéndose irritable e incontrolable, como si perdiera su humanidad. Oscar es el alfa más destacado de la capital, heredero del futuro imperio, debería estar por encima de todos, como las nubes en el cielo. Y yo, no soy más que un omega común, luchando por sobrevivir, insignificante como el barro del suelo. Nunca debimos cruzarnos. El origen de todo fue un conflicto de negocios. Cuando era niño, Oscar fue secuestrado y sometido a diversos tratamientos experimentales. Algunos compuestos quedaron latentes en su cuerpo, escapando a los exámenes médicos, y no fue hasta los 20 años que comenzaron a manifestarse por completo. Los supresores dejaron de funcionar, y nadie podía calmarlo, ya que rechazaba todas las feromonas, excepto las mías. Nuestro informe reveló una compatibilidad del 100%. En ese entonces, yo acababa de vender sangre en una clínica clandestina. Mi madre tenía insuficiencia renal. Había pedido dinero prestado por todos lados, hacía varios trabajos al día, pero no era suficiente. Ni de cerca. El hospital nos advirtió que si no pagábamos la semana siguiente, suspenderían su tratamiento de diálisis. Desesperado, encontré un anuncio de venta de sangre en el baño de una estación. Además de sangre, también ofrecían comprar órganos. Recuerdo que, de no haber sido por la llegada de la gente de la familia de Oscar, quizás habría aceptado esa oferta. Salí de la clínica clandestina bajo un aguacero. No tenía paraguas, y corría con prisa hacia otro trabajo. La lluvia se mezclaba con mis lágrimas, entrando en mi boca, salada y amarga. Después de cambiarme de ropa, vi mi reflejo en el vidrio, pálido, empapado, demacrado, parecía una figura fantasmal. Fue entonces cuando apareció el mayordomo. Se presentó en la puerta, me entregó un contrato y me dijo que cubrirían todos los gastos médicos de mi madre. Además, me pagarían 100.000 yuanes al mes. A cambio, debía convertirme en el calmante personal de Oscar durante 3 años, disponible cuando se me necesitara. No tenía motivos para negarme. La primera vez que me vio, Oscar frunció el ceño. Sabía que nunca había tenido contacto con alguien de mi nivel, alguien venido de un barrio marginal. Lucía pobre, y hasta el parche de supresión en mi cuello era el más barato, causando irritación en la piel. Yo era insignificante para él, apenas un insecto. Cuando estaba lúcido, ni siquiera me miraba directamente. Pero sus feromonas solo respondían a mí. Yo era su único remedio durante las crisis. La primera vez que lo calmé, estuvo a punto de marcarme de por vida. Desde entonces, cada vez que sentía que el periodo se acercaba, se ponía un protector para evitar morder. Temía quedar vinculado permanentemente conmigo. Oscar odiaba su condición. Odiaba que yo no le gustara, pero que aún así tuviera que recurrir a mí. Odiaba que, aunque no nos amábamos, nuestras feromonas fueran tan compatibles. Odiaba cada encuentro entre nosotros. En resumen, me odiaba.
Mientras estaba perdido en esos pensamientos, alguien empujó la puerta y asomó una cabecita cubierta de rizos. Era Blake, con una bandeja de comida. Bruno, te traje algo de comer. Él era el único sirviente que me trataba con amabilidad. Intenté incorporarme, pero no pude. Todo mi cuerpo dolía como si me hubiese pasado un camión por encima. Sentía que los huesos se me iban a deshacer, y cualquier movimiento era un tormento. Blake se sentó a los pies de mi cama, miró las marcas en mi cuerpo y de pronto, se le llenaron los ojos de lágrimas. Bruno, me parte el alma verte así. Los demás, aunque mostraban indiferencia, dejaban ver el desprecio en su mirada. Solo Blake, él realmente se preocupaba por mí. Yo solía repetirme una y otra vez que no era más que una mercancía comprada. Y las mercancías no tienen dignidad. Así que no debía importar. Pero, de pronto, al ser tratado como un ser humano, me sentí extraño, casi conmovido. Sacudí la cabeza, sonreí con sinceridad y dije: no te preocupes por mí. Ya soy bastante afortunado. 3. Escuché que la persona especial del pasado de Oscar había regresado al país. Además, el laboratorio estaba logrando avances en el desarrollo de un medicamento para estabilizar sus feromonas y reducir el rechazo. Él estaba más ocupado que nunca, apenas lo veía por la casa. Yo llevaba días con fiebre leve, mis feromonas estaban un poco descontroladas y no podía dormir bien por las noches. Cuando fui al hospital a ver a mi madre, me miró preocupada y dijo: te has adelgazado mucho últimamente, te ves muy cansado. Ese gesto me hizo sentir una punzada en el pecho, pero no podía llorar, no quería preocuparla. Así que bajé la cabeza, pelé una manzana como excusa y respondí con ligereza: estoy ocupado con la defensa de mi tesis, no he dormido bien. Mi madre me acarició la cabeza y me dijo con ternura: por más ocupado que estés, cuida tu salud. No te pongas tanta presión. Asentí en voz baja. Pasó un momento en silencio y luego, con la voz entrecortada, me dijo: hijo, estos años han sido duros para ti por mi culpa. Dejé la manzana y el cuchillo a un lado, y la abracé. No ha sido tan duro, mamá. Mi patrocinador es una buena persona y me trata bien. Después de sollozar un rato, logró calmarse. Me preguntó si ya estaba saliendo con alguien. Yo soy un año mayor que Oscar, este año cumplo 24. Entré tarde a la universidad, y además tuve que suspender un año por la enfermedad de mamá. Justo cuando pensaba dejar los estudios, apareció Oscar y pude continuar. Por eso apenas me estoy graduando ahora. Sí, a esta edad debería estar en una relación, pero no tengo derecho a enamorarme. Le di una respuesta evasiva y luego le conté algunas anécdotas de la universidad. Mientras me escuchaba, fue quedándose dormida con una sonrisa. Mi madre no sabe que me he convertido en el remedio de alguien. Le mentí. Le dije que un benefactor admiraba mi talento y mi devoción filial, y por eso decidió apoyarme. A cambio, solo tendría que trabajar para él gratis durante unos años después de graduarme. Ella me creyó. Y yo, estas partes oscuras de mi vida, se las ocultaré para siempre. Nunca dejaré que lo sepa. 4. El día de la graduación, Oscar vino. Se sentó en la última fila del auditorio. Ese traje italiano hecho a medida lo hacía destacar entre los padres que vestían de forma informal. Varias chicas comenzaron a murmurar emocionadas al verlo, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza y la emoción. Sin embargo, ninguna se atrevió a acercarse por la barrera natural que imponía su presencia. Oscar siempre fue así, llamaba la atención esté donde esté. Sentí una punzada de celos. En 3 años, era la primera vez que venía a buscarme por iniciativa propia. Mis manos se apretaron inconscientemente, el corazón me latía tan rápido que parecía salirse por la garganta. Cuando subí al escenario a dar el discurso como estudiante destacado, la voz me temblaba. Una y otra vez, mis ojos se desviaban involuntariamente hacia donde él estaba sentado. Parecía que él también me miraba, y por un momento, creí ver un poco de calidez en sus ojos fríos.
Terminé el discurso lo más rápido que pude y atravesé la multitud. Mis compañeros se sorprendieron por mi reacción, pero no me importó. Ese día era especial. Quizás por fin. Oscar. Una voz dulce me interrumpió desde atrás. Oscar levantó la mirada, la dirigió por encima de mi hombro y mostró una sonrisa suave, como nunca antes le había visto. Me quedé clavado en el sitio, con la sonrisa congelada en la cara. Una persona pasó a mi lado, y con evidente sorpresa y alegría, tomó del brazo a Oscar. No esperaba que vinieras. Era Nolan, el nuevo profesor extranjero del campus. La persona especial de Oscar. Sentí una presión en la parte baja del abdomen, el birrete me pesaba en la cabeza. Todo parecía recordarme lo ridículo que era haberme ilusionado. Por suerte no lo saludé, por suerte no lo abracé. Me tragué las emociones, retrocedí unos pasos y me escondí entre los estudiantes que celebraban. 5. Sí, me gusta Oscar. No sé exactamente cuándo ni por qué comenzó a gustarme. Como empleador, no me trató mal. Buen salario, poco trabajo, buenos beneficios, aunque en sus periodos de sensibilidad hormonal, se descontrolaba un poco. Pero no era su culpa. Y lo más importante, es que si no fuera por él, mi madre ya no estaría viva. En ese entonces, no quería seguir cargándome con sus gastos. Primero empezó a reducirse la dosis de medicamentos, y luego incluso pensó en acabar con todo. La ayuda de Oscar, sin importar la razón, salvó nuestras vidas. Le estoy agradecido. Es mi benefactor. No debería esperar su amor. Eso sería traicionar su ayuda. Pero a veces no podía evitar preguntarme, la gratitud no es amor, entonces, ¿por qué me enamoré de él? Como Alfa, tampoco es que me tratara con ternura. Para él, yo no era más que una herramienta. Una que no le gustaba, pero que debía usar. No era una persona. No éramos iguales. Amarlo era como si un prisionero se enamorara de sus cadenas, o un esclavo de quien lo explota. Ridículo. Humillante. No encontraba una razón lógica, así que lo atribuí a la atracción instintiva entre él y yo, una fuerza tan absurda como trágica. Mientras pensaba en eso, Oscar regresó con una pequeña torta en la mano. Rápidamente volví a la realidad, lo saludé con respeto y colgué su saco cuidadosamente. ¿Ya decidiste dónde vas a trabajar? Me preguntó mientras me pasaba el pastel. Me sorprendió un poco. Lo recibí y respondí con honestidad. He recibido algunas ofertas, pero aún no decido. Oscar asintió. Tras una pausa, dijo. También puedes venir al grupo. Te daría el mejor trato. Bajé la mirada hacia la torta de fresa en mis manos. Ese era el aroma del feromona de Nolan. Era agradable, solía gustarme, pero ahora me resultaba empalagoso. Quizás porque a Oscar le gustaba él. Oscar no entendía que yo no quería depender de él. Quería vivir con libertad, ser dueño de mí mismo. Estaba por rechazarlo con delicadeza, pero de repente el olor dulce de la crema me provocó náuseas. No pude contenerlo y me incliné con arcadas. Una presión incómoda me recorrió el abdomen. Recordé la fiebre de días atrás y el desequilibrio de mis feromonas. Una idea terrible cruzó por mi mente, aunque de inmediato la descarté. No, imposible. Aunque haya habido contacto físico, sin una marca, la probabilidad de embarazo era casi nula. Oscar me miraba con una expresión indescifrable. Disculpa, perdón por el mal momento, dije intentando mantener la calma. Comí algo en mal estado. Haz que el doctor Nico te revise, respondió. No hace falta, es algo leve. Oscar no insistió. Atendió una llamada y se marchó. Alcancé a oír algunas palabras sueltas, acelerar los ensayos clínicos, lanzamiento a fin de mes. Sabía que hablaba del tratamiento experimental para su condición. Estaba ansioso por deshacerse de mí. Yo era su mancha, su vergüenza. Y está bien. El contrato de 3 años estaba por terminar, su tratamiento estaba por llegar,
pronto no tendría que soportarme más. Y yo, por fin, sería libre. Todos felices. Todo bien. Pero al ver las 2 líneas en la prueba de embarazo sobre el lavabo, sentí una punzada aguda en el pecho. Me miré en el espejo. Inconscientemente, posé una mano sobre mi abdomen. Allí crecía una vida no deseada. Un hijo, de Óscar y mío. No supe bien qué sentí, dolor, confusión y una pizca vergonzosa de esperanza. Aún guardaba una pequeña ilusión. Hasta que llegó el mensaje de Nolan. Y mis sueños se rompieron por completo. 6. Antes de que Óscar fuera a la escuela, ya había visto a Nolan una vez. Recuerdo que salía de la biblioteca cuando lo vi apoyado contra la pared, fumando, con un traje elegante y el cabello peinado hacia atrás. Tenía una presencia imponente, segura de sí misma. Apreté los libros contra mi pecho, sin poder evitar pensar, con razones el amor inalcanzable de Óscar, brilla con luz propia. Estaba a punto de pasar de largo cuando Nolan me detuvo. Sacudió la ceniza del cigarro con indiferencia y me miró con sus ojos brillantes y perezosos. Bruno, sé quién eres. El humo grisáceo flotó desde sus labios, y aunque algo llegó a mi rostro, me contuve y le pregunté con calma. ¿Le puedo ayudar en algo? Nada en particular, solo tenía curiosidad por ver cómo lucía la persona que supuestamente tiene una compatibilidad del 100% con Óscar. Me observó de arriba abajo con una expresión de decepción, chasqueando la lengua como si sintiera pena por Óscar. Su tono altivo me incomodó, y respondí con cierto enfado. ¿Y eso qué? Óscar nunca se fijaría en alguien como tú, dijo mientras lanzaba la colilla al cesto de basura, visiblemente molesto. Perdí mi tiempo arreglándome así. Negó con la cabeza y se marchó con pasos largos. A sus ojos, yo no era digno de ser su rival, por eso después no volvió a hablarme. Hasta el día de la graduación, cuando intentaba escabullirme y Óscar me llamó. Bruno, tomémonos una foto juntos. Nolan no parecía muy contento, pero con Óscar presente, fingió una sonrisa amable. Sí, claro, una juntos. Se metió entre nosotros, abrazando a Óscar con una mano y apoyando la otra en mi hombro. Presionó intencionadamente justo donde suelo inyectarme los supresores. Entonces entendí un poco cómo se sintió él al verme. En ese momento, fui yo quien sintió pena por Óscar. Su amor ideal, parecía no ser tan ideal. La actitud de Óscar sin duda lo puso nervioso. No sé cómo, pero Nolan consiguió mi número. Me envió una invitación digital con letras doradas en la portada, Óscar y Nolan, tan brillantes que dolían a la vista. En la foto, los dos lucían trajes de diseñador, tomados del brazo, sonriendo ante la cámara. Un alfa y un omega de revista, parecían hechos el uno para el otro. Resulta que estaban por comprometerse. ¿Por qué Óscar nunca me lo mencionó? Apenas pensé eso, me sentí ridículo. Yo no era más que un tratamiento para su enfermedad. ¿Por qué habría de contármelo? Los mensajes de Nolan no tardaron en llegar. Bruno, no creas que por haber estado con Óscar algunas veces ya eres especial. Solo eres un desahogo. Óscar me dijo, si no fuera por el desajuste hormonal, jamás tocaría a alguien tan ordinario como tú. Hasta mirarte le molesta. Sentí una punzada en el pecho. Sabía que Óscar jamás diría algo así, su educación no se lo permitiría. Pero, ¿acaso no pensaba eso en el fondo? Las lágrimas mojaron el test de embarazo, que seguía marcando positivo. Y los mensajes de Nolan no paraban. Recuerda quién eres. No sueñes con cosas que no te pertenecen, da pena. Eso sí, como estuviste con él 3 años, te invito a la fiesta de compromiso. Solo no aparezcas con esa ropa barata de siempre. Si tú no tienes vergüenza, yo sí. No le respondí. Tiré el test al bote de basura, en silencio. Yo sabía cuál era mi lugar. Incluso sin compromiso de por medio, ese bebé no debía nacer. No me corresponde. 7. Óscar se fue por unos asuntos.
Dejó un regalo sobre la mesa, un reloj Patek Philippe muy costoso. Debajo, había una foto de nosotros tomada el día de la graduación. En el reverso, escrito con pluma, Bruno, feliz graduación. Recuerdo que después de esa foto, Nolan corrió a revisar cómo había salido. Oscar puso su mano sobre mi hombro y le dijo al fotógrafo: «Tomemos otra». Una oleada sutil de feromonas intensas me envolvió. Me quedé completamente inmóvil. Oscar nunca me tocaba, mucho menos en público. En esa foto, yo lo miraba atónito mientras él sonreía levemente a la cámara. Las lágrimas cayeron silenciosamente sobre la imagen. Las limpié con cuidado. ¿Por qué? Oscar, ¿por qué haces esto? ¿Por qué das señales confusas? ¿Por qué me haces pensar que te importo? Si no me amas, si ya estás por comprometerte con otro, ¿por qué ahora eres tan amable? La razón me decía que debía tirar esa foto, dejar de pensar cosas que no debían estar en mi mente. Seguir con mi vida y olvidarlo. Pero incluso con la decisión tomada, no pude soltarla. Era la única foto que teníamos juntos en 3 años. La puse en un marco bonito, bien acomodada, y dormí abrazándola. Como si Oscar estuviera a mi lado. Pero engañarse a uno mismo no cambia la realidad. Al día siguiente, Nolan me envió una entrevista. El periodista le preguntó a Oscar cuál era su meta más importante en ese momento. Oscar pensó un momento y respondió: «Espero que el medicamento para el desajuste hormonal esté disponible pronto». «¿Por usted y por los demás que sufren esa condición?», preguntó el reportero. Oscar negó con la cabeza. «No, lo hago por la libertad». «Libertad». Creo que entendía a qué se refería. Las feromonas eran una cadena que lo ataba a mí. Y aunque él estaba atado físicamente, yo lo estaba emocionalmente. Esa era la diferencia. Nolan me envió otro mensaje. Los ensayos clínicos salieron perfectos. Bruno, felicidades. Muy pronto te van a echar. Y tenía razón. Al volver, me crucé con Oscar en la escalera. El mayordomo, de pie detrás de él, le preguntó con respeto: «Señor, el contrato está por terminar. ¿Desea renovarlo?». Oscar guardó silencio unos segundos y negó con la cabeza. «No. Que se vaya». 8. Antes del lanzamiento del medicamento, Oscar pasó por un nuevo periodo de susceptibilidad. Yo estaba embarazado, y simplemente no podía soportar su intensidad, pero ese era mi trabajo, no tenía razones para negarme. Pensé para mis adentros: si esto termina en un aborto, tampoco estaría tan mal. Quizás así lo quiso el destino. Pero esa vez, Oscar se comportó de forma diferente. Ese periodo de susceptibilidad no se pareció en nada a los encuentros que habíamos tenido en los últimos 3 años. No hubo desesperación, ni agresividad, ni feromonas desbordadas. Sus movimientos fueron suaves. Su aroma fresco me envolvía con delicadeza, acariciando cada rincón de mi piel. Era como estar sumergido en un manantial, cómodo, relajante. El cuerpo y el corazón se volvían blandos, sin fuerza. Por primera vez, no era yo quien simplemente soportaba. Era como si alguien me cuidara con cariño, con suma delicadeza. Si no fuera por lo rojos que tenía los ojos de contenerse, habría dudado que estuviera pasando por un periodo de susceptibilidad. En medio del encuentro, no sé cómo, el collar de seguridad se aflojó. Pero Oscar no hizo lo que había hecho la primera vez, no buscó lastimar mis glándulas. Solo besó suavemente el centro de mi frente. Cuando me trataba con rudeza, nunca lloré. Pero en ese momento, no pude contener las lágrimas. Sabía que esa sería la última vez. Con algo de valentía, tomé su rostro y besé la comisura de sus labios. Oscar se quedó quieto un segundo, luego sostuvo mi nuca con fuerza y profundizó el beso. En estos 3 años, él siempre había llevado puesto el collar. Fue nuestro primer beso. No fue un beso hábil, nuestras dentaduras chocaban, el sabor metálico se mezclaba en nuestras bocas, pero no nos importó. Nos besábamos con desesperación,
las lenguas entrelazadas, el sonido húmedo resonando en la oscuridad. Los suspiros quedaban atrapados entre nuestros labios, entrecortados y desordenados. Solo cuando nos faltó el aire nos separamos, pero al instante volvimos a buscarnos. Nos besamos una y otra vez, hasta que Oscar, agotado por su estado, cayó dormido. Lo observé con avidez, acariciando lentamente sus rasgos con los dedos. Qué bueno, cuando recuerde sus periodos de susceptibilidad, solo quiero quedarme con el recuerdo de esta vez. Lo abracé y respiré profundamente su aroma tan familiar. Me gustaba. Lástima que ya no se repetirá. Me incorporé, con cuidado, le mordí suavemente su glándula. Las lágrimas cayeron por su espalda dormida. Oscar frunció ligeramente el ceño en sueños y murmuró: ¿Bruno va a volver? Contuve los labios. Sí, Oscar, él volverá. Pero yo, debo irme. Lo besé en la mejilla y me acerqué a su oído para despedirme en voz baja. Oscar, adiós. Me vestí y le di una última mirada. La puerta se cerró con un leve clic. Tan leve, como si nunca hubiese formado parte de su vida. 9. El día que me fui, el sol brillaba con fuerza y el viento era suave. Nadie vino a despedirme. Blake tenía trabajo y ya se había despedido antes. Lloraba sin parar, con los ojos enrojecidos, evitando mirarme. Solo miraba fijamente mi vientre. Bruno, si algún día te extraño, ¿puedo buscarte? Sentí un nudo en la garganta. Me tomó unos segundos sacar una sonrisa. Claro que sí. Blake se sonó la nariz y sus ojos brillaron. ¿Puedo darte un abrazo? Me sorprendió un poco. Por supuesto. Blake me abrazó con decisión, dio unas palmaditas en mi espalda y se apartó rápido. Bruno, no te olvides de mí. Le respondí con seriedad. Jamás. Después de todo, fue el único que me mostró algo de bondad en esa casa. Al oír eso, Blake sonrió y se fue saltando a seguir con su trabajo. Aunque nadie me acompañó en la salida, sí hubo alguien que me esperaba en el camino. Una furgoneta se detuvo frente a mí. De ella bajaron varios hombres vestidos de negro, que me rodearon rápidamente. Estaba en una zona apartada, sin muchas personas alrededor. Corrí hacia el bosque cercano. Pero parecían tener ojos en todas partes. No importaba hacia dónde corriera, siempre me alcanzaban. En poco tiempo, uno de ellos me golpeó con algo pesado. Perdí el conocimiento. Al despertar, estaba en un barco viejo. Atado junto a mí, estaba Nolan. Temblaba del miedo. Tengo dinero, puedo darles lo que quieran, solo no me hagan daño. Uno de los encapuchados le dio unas palmadas en la cara con un cuchillo. ¿Dinero? ¡Qué aburrido! Mejor juguemos a algo. Era como esas escenas de televisión, solo uno podía sobrevivir. Nos amordazaron y llamaron a Oscar. Le dijeron que solo uno de los dos viviría y que debía elegir. Pidan lo que quieran, solo no le hagan daño a él. Fue la primera vez que escuché a Oscar hablar con tanta desesperación. El hombre se rió. ¿A quién te refieres con él? Oscar no respondió directamente. Solo insistía. Si tienen algún problema, vengan conmigo, no involucren a inocentes. Pero la paciencia del encapuchado se agotó. Contaré hasta 3. Si no eliges, ambos morirán. 3. 2. En ese momento, se escuchó el sonido de una silla moviéndose. Luego, el nombre. Nolan. Elijo a Nolan. Ya lo sabía, ¿no? Nolan era su amigo de la infancia, con familia y estatus a la altura. ¿Qué podía ofrecer yo para competir? Y aún así, dolía. El hombre colgó, me desató y sin decir nada me levantó y me arrojó al mar. Ya no sirves. Vámonos. ¿Irme a dónde? Ni siquiera sabía nadar. El agua del mar me invadió la nariz y los oídos. Intenté gritar, pero no podía abrir la boca.
Pateé con fuerza, hasta que mis extremidades pesaban y empecé a hundirme. Veía el sol volverse cada vez más lejano. Nunca pensé que así terminaría mi vida. Y sin embargo, no estaba tan mal. Justo antes de perder la conciencia, me pareció ver a alguien nadando hacia mí. 10. Tuve fiebre alta. En medio de la confusión, sentía que alguien me limpiaba el cuerpo, me daba agua y comida suave. Lloraba en silencio, sus lágrimas caían sobre mi cuello y las limpiaba con un paño. No dejaba de hablarme, rezando. Por favor, tienes que mejorar. Pero las oraciones no funcionaban. La fiebre bajaba durante el día y volvía por la noche. Mi mente estaba nublada. Hasta que un día, un aroma familiar me llegó a la nariz. De pronto, sentí alivio. Abracé la fuente de ese olor y respiré profundamente. Desperté al atardecer y vi la chaqueta de Óscar entre mis brazos. Me quedé atónito. ¿Por qué era tan patético? Él me había dejado como si nada, y yo aún dependía de su aroma. Detestaba la conexión irracional entre los A y los O. Blake entró con agua en las manos y se quedó congelado. Bruno, ¿estás llorando? ¿Estaba llorando? Me limpié la cara y le sonreí débilmente. Gracias, Blake, por salvarme. Galen y yo íbamos a acompañarte un rato, y en el camino te vimos cuando te subían a una furgoneta. Te seguimos. Por suerte estás bien. Se sentó y me observó. Lo siento, hay mucha gente buscándote. No me atreví a llevarte al hospital. Y estás embarazado, no puedes tomar cualquier medicamento. Con todo lo que había pasado, casi había olvidado que seguía embarazado. Y aún así, después de todo, seguía vivo en mi vientre. Difícil de creer. Cerré los ojos y suspiré. Este hijo, no pienso tenerlo. 11. Blake dijo que había gente buscándome afuera, por eso no me atreví a ir al hospital grande donde piden identificación y seguro médico. Me disfracé un poco y, junto con Blake, buscamos un hospital pequeño en el mercado negro. El doctor ordenó un montón de exámenes. Cuando vi en el ultrasonido el latido del corazón del bebé, me dolió el pecho, como un pinchazo. Eso era mi sangre y carne, mi propio hijo. No es que no haya pensado en tenerlo y criarlo sola. Pero sin el consuelo del aroma alfa durante el embarazo, yo sufría, y él tampoco crecía bien. Y aunque él nazca sano, ¿qué puedo darle? No tengo casa, ni un trabajo estable, y la enfermedad renal de mi madre podría reaparecer. El futuro no ofrece seguridad, solo dificultades sin fin. ¿Por qué traerlo a este mundo para sufrir juntos? Al final, no pude abortar. El doctor dijo que estoy muy débil y que no es seguro interrumpir el embarazo, necesito recuperarme mejor. El aroma de Óscar en su chaqueta se fue desvaneciendo, y yo me puse cada vez más ansiosa, no dormía por la noche y se me caía el cabello a puñados. También me fui consumiendo a simple vista. Blake, al verme así, no pudo contener las lágrimas y empezó a robar chaquetas de mi casa para mí. Apilaba la ropa formando un pequeño nido, y yo me acostaba en el medio para poder dormir tranquila por fin. Soñé con mi madre, me dijo que me extrañaba. Cuando desperté, me di cuenta de que hacía mucho que no la visitaba. La habitación de mi madre estaba rodeada de guardaespaldas, y preguntando a una enfermera supe que Óscar había estado buscándome en el mar durante mucho tiempo, pero no encontró nada, no creía que estuviera muerta. Estaba seguro de que volvería a ver a mi madre, así que esperaba pacientemente. Me quedé paralizada. ¿Óscar me busca? ¿Por qué? ¿Por culpa de lo que le dije y por culpa de su culpa? Menos mal que no le dijo a mi madre que yo había muerto y le mintió diciendo que me enviaron al extranjero. No es de extrañar que mi madre no sospechara nada por tantos días. No quise enredarme más con Óscar, solo miré a mi madre de lejos y me fui. Pero Óscar me encontró. 12. Óscar me siguió hasta mi casa. Miró la renta vieja con el ceño fruncido. ¿Estos días has estado viviendo aquí? Odio cuando frunce el ceño. Si no te gusta,
Vete, no te pedí que vivieras conmigo. Contesté con voz fría. No es asunto tuyo. Cuando trabajaba para él, siempre hablaba bajo y sin contradecirlo, así que este cambio le sorprendió mucho. Abrió la boca, parecía incómodo mirarme. En ese momento Blake entró con un pescado y dijo feliz. Bruno, esta noche haremos sopa de pescado. Al ver a Oscar, se calló de repente. Miró hacia mí y luego hacia Oscar, y dijo. Ustedes dos hablen primero. Luego se fue con el pescado. ¿Ustedes están juntos? Preguntó Oscar. Le respondí igual que antes. No es asunto tuyo. Oscar respiró hondo y su rostro cambió. ¿Por qué cambió tu aroma? ¿Te marcó para toda la vida? Por el embarazo, mis hormonas estaban desordenadas y mi aroma pasó del fresco olor a tierra al olor fresco del pasto. Pero no necesitaba que él lo supiera. Repetí. No es asunto tuyo. ¿Cómo no va a ser asunto mío? Dijo Oscar con los ojos enrojecidos, hablando sin pensar. Si hubiera sabido que elegirías a alguien tan bajo, no te habría dejado ir. No pude evitar recordarle. Pero, Oscar, no olvides que yo también soy alguien bajo. Oscar se dio cuenta de que se había equivocado y se arrepintió. Con tono burlón le dije. Dos personas bajas juntas, qué combinación tan perfecta. Lo siento, no quise decir eso, e intentó disculparse. Quiso tomar mi mano, pero la esquivé. ¿Qué quieres decir? No es asunto tuyo. Negué con indiferencia. Oscar, el contrato terminó, ya no tenemos nada que ver. Por favor, no me molestes más. Oscar bajó la mano sin fuerzas, una lágrima rodó por su mejilla y sonrió amargamente. Está bien. Dio unos pasos, se detuvo y me dejó una espalda solitaria. Me dijo con pesar. Sé que alguien tan patético como yo nunca podrá tenerte. Bruno, te deseo felicidad. 13. Oscar cumplió su palabra. No volvió a buscarme y quitó a los guardaespaldas frente a la habitación de mi madre. Pero cuando fui a verla, vi a alguien que no debería estar allí, Nolan. Estaba junto a la cama de mi madre, hablándole en voz baja. Mi madre tenía el rostro pálido, sus manos secas apretaban las sábanas, ni se daba cuenta de que el suero le había vuelto a darle sangre a la mano. Ya no quiero tratamiento, dijo de repente. Ya no quiero. Arrancó el suero, y gotas de sangre mancharon la sábana blanca, muy impactante. Debería morir, debería haber muerto hace 3 años, ¿por qué no me suicidé? Quise abrazarla, pero ella agarró un cuchillo de frutas y se lo puso en el cuello. Me quedé paralizada, temblando. Mamá, no hagas eso, podemos hablar de todo. Nolan se rió y echó más leña al fuego. Bruno, tu mamá no sabe que el dinero para su tratamiento viene de tu venta. Le agarré la camisa y le di 2 bofetadas. Si sigues hablando tonterías, te juro que mueres primero. Era un cobarde que no dijo nada más y salió corriendo. Entonces intenté calmar a mi madre. Mamá, él es un malvado, no quiere que estemos bien, por eso dice eso. ¿Me crees a mí, o a él? Mamá, mira a tu hijo, no te mentiría. Por favor, suelta el cuchillo, ¿sí? Mi madre negó con la cabeza. Tiene razón, soy una carga para ti. Si muero, serás libre. La sangre corría por el filo del cuchillo y mis ojos daban saltos. Sentí que estaba al borde de romperme. Bien, entonces muere. Reí con frialdad. Si mueres, saltaré de aquí y moriré contigo. Mi madre lloró desconsolada. Aproveché para abrazarla, le quité el cuchillo y lo tiré lejos. 14. Mi madre ya no intentó suicidarse, pero seguía sin confiar en mí. Insistió en hacer un traslado de hospital y en mudarnos a otra ciudad para vivir juntas. Antes de mudarnos, até a Nolan, porque lo de que murmurara contra mi madre no iba a quedar así tan fácilmente. Cuando me vio, su expresión se calmó. Bruno, yo debería odiarte a ti, no tienes derecho a odiarme.
Giraba el cuchillo en mis manos y pregunté pacientemente. ¿Por qué no tengo derecho? Desde niño tenía un compromiso, antes de que aparecieras, él no tuvo objeciones. Pero cuando te vio a ti, quiso cancelar el compromiso. Estaba tan enfadado como si le hubiera arrebatado algo, pero yo no lo entendía. Él fue quien cambió de opinión. ¿Por qué no lo odias a él y me odias a mí? Nolan dudó un momento y replicó. Fue por ti que cambió de opinión. Me reí. No, aunque no fuera por mí, habría alguien más. Cambió porque no te ama. La voz de Nolan se agudizó. No es cuestión de amor o no en nuestra familia. Cambió de opinión porque te ama. ¿Me ama? Reí como si fuera un chiste. ¿Me ama y por eso eligió a ti para secuestrarme y dejarme morir? Nolan me miró como a una loca. Quien secuestra a alguien cercano solo puede ser un enemigo. ¿Crees que la persona que eligió sobrevivirá intacta? Siguiendo su indicación, le abrí la camisa y vi muchas cicatrices horribles. Para protegerte, usó mi cuerpo. Estas cicatrices son de esa vez. ¿Todavía dices que Oscar no te ama? Guardé silencio un rato y luego retomé mi voz. Eso es solo tu posibilidad, una versión unilateral. Después de todo, casi muero en el mar por la elección de Oscar. Nolan sonrió. Parece que no sabes nada del pasado de Oscar. Me sorprendí. ¿Qué quieres decir? Nolan se sacudió el cabello. Hoy me siento con ganas de contar, así que te lo diré. Oscar tuvo un hermano mayor. Cuando eran niños, ambos fueron secuestrados, los secuestradores solo dejaron vivir a uno. Sus padres eligieron al hermano mayor, que fue torturado hasta morir, y Oscar fue devuelto. Esa era la intención de los secuestradores, separar. Mandar a morir al más amado y dejar vivo al menos amado. Así quedaron uno arrepentido y otro resentido, distanciados para siempre. 15. No voy a buscar a Oscar, aunque sepa la verdad. Por supuesto, tampoco voy a dejar pasar a Nolan. Mi madre tenía una herida de 17 milímetros en el cuello, le hice 17 cortes a Nolan. Las heridas no eran profundas, pero les eché sal. Solo quería que sufriera, no que muriera. Pero Nolan murió. Después, me taparon la boca y me ataron. Los secuestradores llamaron a Oscar y le dijeron que en media hora tenía que venir solo a una fábrica abandonada en el sur de la ciudad. Si no, me matarían. Oscar llegó rápido. Los secuestradores pusieron un arma en mi cabeza y le lanzaron a Oscar un palillo afilado. Perfora tu glándula o disparo. La glándula es vital para un alfa, dañarla significa pasar de ser élite a inútil. Oscar es un hombre de negocios y futuro heredero. No sería tan tonto. Pero tomó el palillo y preguntó. Si lo hago, ¿la dejas ir? Al recibir un sí, sin dudar, Oscar se clavó el palillo en la glándula. Esa zona es una de las más sensibles de los alfes, no puedo imaginar cuánto duele. Vi la sangre correr por su cuello. Oscar tenía sudor frío en la frente, pero ni frunció el ceño. Tenía la boca tapada y solo podía hacer ruidos, llorando de dolor. Oscar me miró y dijo que no llorara, luego habló con los secuestradores. Blake, lograste lo que querías, suelta a Bruno. O mejor, ¿debo llamarte Devon? Los secuestradores se quedaron sorprendidos y se quitaron la capucha. Era Blake. Volvió a su voz original. ¿Cómo sabes que fui yo? Porque Bruno te eligió, tenía que conocer tus antecedentes. Oscar miró sus manos. Además, Gavin me amenazó con esa misma arma. Blake rió loco un par de veces. ¿Todavía recuerdas a Gavin, Oscar? ¿Recuerdas que tú mataste a mi hermano? De su enfrentamiento, armé una historia. Gavin, que tenía problemas mentales, estaba obsesionado con Oscar y lo acosaba, pero Oscar siempre lo rechazaba. Luego, Gavin se subió a la azotea y amenazó con suicidarse para que Oscar lo aceptara. Esa amenaza la usó muchas veces. Al principio Oscar intentaba razonar, pero un día se cansó. Oscar colgó el teléfono.
Gavin saltó de la azotea y murió frente a Blake. Al principio, Blake se acercó a mí y me mostró compasión. Compasión por mi destino como herramienta, compasión porque, como su hermano, amaba a alguien cruel. Pero cuando descubrió que estaba embarazada, quiso que Oscar, sin saberlo, matara a su propio hijo. Después le contaría la verdad. Pero luego cambió de idea. ¿Cuánto afecto puede tener un niño no nacido? Quiso cuidarme hasta que diera a luz y usar a mi hijo para chantajear a Oscar, pero no esperaba que Oscar me amara de verdad. Entonces surgió un plan mejor. Quería conquistarme, reemplazar a Oscar, que la persona que Oscar amaba estuviera con él, y que su hijo fuera rechazado por Oscar. Cuando no hubiera vuelta atrás, le contaría todo a Oscar, para verlo sufrir. Pero Nolan me contó la verdad. Sé que Oscar me ama, y Blake odia a Nolan por arruinar su plan. Por eso mató a Nolan y cambió de plan. Quiere que Oscar sea un inútil sin glándula y que sienta la pérdida de su ser querido. Así que no importa si Oscar se dañó la glándula, Blake nunca quiso que yo viviera. Blake puso la pistola en mi cabeza, y frente a los ojos abiertos de Oscar, apretó el gatillo. ¡Pum! La sangre salpicó, Blake cayó al suelo sin poder morir en paz. Desde el edificio de enfrente se oyó un grito. Objetivo eliminado, misión cumplida. Resulta que Oscar había planeado todo antes de llegar, dañarse la glándula era para bajar la guardia de Blake y ganar tiempo. 16. Oscar estaba gravemente herido, pálido, pero no podía desmayarse. Antes de ser llevado a quirófano, sostuvo mi mano y me rogó. Bruno, no te vayas, por favor. Como temiendo que le rechazara, retrocedió un paso y añadió. No te vayas hasta que despierte, por favor. Cuando asentí, por fin se recostó tranquilo. Cada segundo que esperé afuera del quirófano se me hizo eterno. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente la luz del letrero de operación se apagó, y me apresuré a entrar. El médico negó con la cabeza. Sentí que todo giraba y casi me caigo. Una enfermera me sostuvo para que no me derrumbara. El médico, apesadumbrado, dijo. Lo siento, me adelanté con la boca. Quise decir que está fuera de peligro. Quise correr a ver a Oscar, pero al doblar la esquina vi a mi madre vestida con bata hospitalaria. Mamá, no te alteres, yo y él di un paso adelante, sin saber cómo explicarme, solo pude decir débilmente. Me iré. Ella me miró fijamente y preguntó. ¿Lo quieres? No quise mentir. Sí, pero... Me interrumpió. Mamá no te va a ser una carga. Me desesperé. Mamá, no digas eso, yo hago todo lo que me digas, en serio, no pienses en morir. No es eso lo que quiero decir, dijo ella, con algo de culpa, luego más firme. Escuché lo de Oscar, que se lastimó la glándula para salvarte. Sé que él también te quiere. Solo que mamá no quiere ser un peso para ti, no te detendrá en busca de tu felicidad. Lloré y la abracé. Gracias, mamá. Ella me devolvió el abrazo y me palmeó la espalda. Tonto, debería ser mamá quien te agradezca a ti. 17. Oscar despertó y yo me había quedado dormida a su lado. Extendió la mano y con el dedo índice enganchó mi meñique, mirándome en silencio. Al abrir los ojos, me encontré con sus ojos claros como el agua en otoño. Con una sonrisa dijo. ¿Despertaste? Después de un momento, le pregunté. Entonces, la última vez que dijiste que volverías durante el periodo sensible, ¿hablabas de mí? Oscar asintió. Me sentí un poco triste. Oscar, si me quieres, ¿por qué me echaste? Él se sintió aún más apenado que yo. No te eché, solo quería darte libertad. Oscar herido me habló mucho. Dijo que no le gusta el periodo sensible, no quería ser tan brusco conmigo, pero no podía controlar su aroma. Cada vez que terminaba, se sentía mal, se odiaba por ser un bestia, por no respetarme. Temía que lo odiara y despreciara, y que por la desigualdad social tuviera que complacerlo. Por eso, cuando estaba sobrio, evitaba verme, no tenía valor para enfrentarme,
ni para soportar el desprecio en mis ojos. Su objetivo siempre fue acelerar el desarrollo del medicamento para el trastorno del aroma. Quería ser una persona normal, no un abusador poderoso. Y terminar nuestro contrato, ponerme en igualdad, darme libertad. En El Conde de Montecristo dice: si deseas algo, déjalo libre. Si regresa, es tuyo. Si no, nunca fue tuyo. Oscar espera que yo vuelva a él. Pero yo, en una posición inferior, ni siquiera me atrevo a esperar su amor. Por suerte, después de vueltas y vueltas, terminamos juntos. Oscar, pareces otra persona, dije con voz apagada. Ojalá me hubieras dicho todo esto antes. Lo siento, Bruno, tengo muchas fallas, dijo con culpa. Nací en una familia emocionalmente fría, nunca sentí amor, ni sé expresarlo. Un psicólogo me dijo que tengo trastorno afectivo. Bruno, estoy cambiando poco a poco. El doctor dice que el amor hay que expresarlo y demostrarlo. Últimamente he estado aprendiendo, ¿me das más tiempo? Oscar me confesó directamente que me quiere y no puede vivir sin mí. Sus palabras me derritieron el corazón. Él fue sincero, y yo no podía ocultarlo más. Así que le confesé: estoy embarazada. Oscar se sorprendió 3 segundos, luego me aseguró: si nace, lo criaré como a mi propio hijo. Me dio tanta rabia que casi escupo sangre, apreté los dientes y dije: Oscar, solo estuve contigo. Él reaccionó lento con un «ah». Olvídalo, debe ser que lo de la glándula le afectó el cerebro. Le dije claramente: el bebé es tuyo. Oscar volvió a decir «ah». El cambio de aroma es por el embarazo, no por otra persona, le miré. Si sigues diciendo «ah», dejo de hablar contigo. Oscar se detuvo a medias y cerró la boca, abrazándome fuerte. Bruno, mi esposa, estoy tan impactado. En un solo día tengo esposa e hijo. Lloro, soy el alfa más feliz del mundo. ¿Quién es este llorón? Devuélveme a mi orgulloso y frío Oscar. 18. Debido a la gravedad de la herida, la glándula de Oscar estaba envuelta cuidadosamente con gasa, por lo que no podía liberar feromonas por un tiempo. Él pensaba que su glándula estaba inutilizada, y yo, con algo de malicia, no le dije la verdad. Él, siempre confiado, se volvió muy inseguro. Esposa, soy un inútil sin feromonas, ¿podré seguir gustándote? Esposa, cuando tengas tu celo no podré calmarte, seguirás queriéndome. Esposa, haré que el laboratorio desarrolle el mejor inhibidor, por favor no me dejes. Luego empezó a decir cosas aún más absurdas. Esposa, si te sientes mal y necesitas un alfa, ¿puedo ser tu pareja principal? Me quedé sin palabras y no pude evitar bromear con él. Oscar, ¿te arrepientes ahora de haberte destruido la glándula? No, respondió sin dudar. Mis feromonas solo te causaban problemas, no las extraño. Solo temo ser una carga para ti. Tonto, le sostuve la cara. No me has dado malas experiencias, me encanta tu aroma. Oscar se puso aún más nervioso. ¿Entonces qué hago? Después de pensar un poco, se contestó. No te preocupes, haré que el laboratorio desarrolle una glándula artificial durante la noche. Me quedé sin palabras. Empecé a sospechar que Oscar era tan callado antes porque escondía lo torpe que era. Mi tonto joven maestro, tu glándula está bien. Cuando Oscar estuvo internado, habló mucho, siempre presumiendo con los médicos de lo bien que lo cuidaba yo. Yo me sentía avergonzado. Pero un médico que revisaba a Oscar se comparó con él y al día siguiente mandó a su novia al hospital para que le llevara un almuerzo casero hecho con amor. Oscar quedó muy celoso. ¿Acaso mi alfa Bruno va a perder? Inmediatamente preparé 4 platillos y una sopa. Aunque no lucían bien, el sabor era increíble. Oscar frunció el ceño. Me molesté tanto que casi exploté y le dije: detesto cuando frunces el ceño. Oscar se disculpó rápido. Perdón, no lo haré más. Me senté a pensar,
pero no pude tragarme el enojo, así que le di un puñetazo molesto. Me esforcé mucho y tú me rechazas. Óscar tomó mi mano y sopló sobre la ampolla que se me había formado por el aceite caliente. No es rechazo, es que me preocupa. Resulta que fruncir el ceño no era rechazo, sino preocupación. Mi corazón se volvió tierno otra vez. 19. Lowry no se porta nada bien dentro de mí, siempre inquieto. Creo que tiene que ver con que Óscar no me haya marcado. Olvidé mencionar que Lowry es el nombre que Óscar le puso al bebé, y llevará mi apellido. Para ser sincero, me gusta ese apellido, aunque a Óscar no le importa mucho. Un día incluso me dijo: esposa, ¿qué tal si yo también tomo tu apellido? En fin, apenas Óscar salió del hospital, lo arrastré a la cama. Óscar, rojo de vergüenza, dijo: esposa, no sería bueno, todavía estás embarazada. Sin cortarme, le di un golpecito. No pienses mal, no dije que hiciéramos nada, solo que muerdas mi glándula y me marques. Óscar suspiró decepcionado. Oh. Óscar tiene una lógica muy extraña. Siempre piensa que sus feromonas son una cadena que me ata. Después de escuchar que me encantan sus feromonas, volvió a sentir celos de sí mismo. Piensa que me gusta su aroma, no él. Me mordió la glándula con sus colmillos, inyectando feromonas, y cuando éstas se asentaron en mi sangre, el marcaje quedó completo. Óscar retiró sus feromonas de inmediato y me abrazó con fuerza. Sus besos fueron suaves, como toques de libélula, luego cada vez más profundos, guiándome. Respira. Besaba con mucho cuidado y ternura. De repente recordé que en el último periodo sensible antes de terminar el contrato, me di cuenta tarde. Óscar, esa vez ya habías tomado la medicina que desarrolló el laboratorio, ¿verdad? Óscar admitió sin problema. Los caricias y besos de esa vez no fueron por las feromonas, sino por el amor racional de un alfa. Su cálida palma contra mi espalda, Óscar secó mis lágrimas de las mejillas y bajó la voz para consolarme. Esta vez no hay feromonas, iremos despacio. La vida es larga, y yo le iré diciendo poco a poco a Óscar: amo tus feromonas, pero te amo a ti aún más. Amo todo de ti,